la marca de la bestia, el asunto del 666, todo esto tiene que venir antes, dice Pablo. El punto clave que Pablo destaca en este pasaje es que el anticristo es completamente revelado antes del regreso de Jesús. Este punto de Pablo aquí está en directa contradicción con aquellos que enseñan el rapto secreto. Este asunto dice claramente que el día de nuestro recogimiento no vendrá a menos que el hombre de pecado, o sea, el anticristo, venga primero. Noten el versículo 8, lo voy a leer. Y entonces será manifestado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ustedes se dan cuenta, sería muy extraño que el anticristo fuese destruido por el resplandor de la venida de Cristo si éste aparece solo después de la venida de Cristo. Pero hay otro versículo que debemos leer al hablar del rapto, y esto tiene que ver con la declaración de Jesús en Mateo 24, 37 al 41. La Biblia lo dice así: mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres moliendo en un molinillo, una será tomada y otra será dejada. Ahora, de acuerdo a los que defienden el rapto secreto, este pasaje indica que cuando Jesús venga, una persona será arrebatada, mientras que la otra será dejada en la tierra para seguir viviendo en la tribulación. Pero el problema es que Mateo 24 no indica que aquellos que quedan en la tierra están realizando ningún tipo de actividad después del regreso de Cristo. Notemos el contexto de esta declaración que generalmente pasa desapercibida. Mateo 24, 27 al 29 hace un paralelo entre el tiempo del fin y los días de Noé. El tiempo del fin es semejante a los días de Noé. En los días de Noé, 8 personas entraron en el arca, el resto quedó afuera. Así será cuando Jesús vuelva. Unos serán tomados y otros serán dejados. Resulta que en los días de Noé y en los últimos días hay gente que queda. En los días de Noé, los que quedaron perecieron en el diluvio. En los últimos días, los que quedan serán destruidos por el resplandor de la venida de Cristo. Es más, en Lucas 17, 37, que es un capítulo paralelo a Mateo 24, dice que los cuerpos quedan para que los devoren las águilas. En otras palabras, en los días de Noé y en los últimos días, los que queden no quedarán libres para deambular vivos por la tierra. Los dos grupos serán destruidos. En ninguna parte de la Biblia se nos dice que aquellos que quedan son dejados para que tengan una segunda oportunidad después del así llamado rapto secreto. El contexto de este versículo deja claramente establecido que los que quedan son destruidos. Es más, los impíos se esconden en las peñas y montañas cuando Jesús vuelve por segunda vez. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Eso es lo que dice Apocalipsis 6, 15 al 16. Así que es claro que los malos ven el regreso de Jesús. Ahora, de acuerdo a los del rapto secreto, los malos ni siquiera saben que Jesús vino. Qué contraste con la reacción
de los justos que han estado anhelando el regreso de Jesús. Noten lo que dice Apocalipsis 19. Y salió una gran voz de una gran compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque reinó nuestro Dios Todopoderoso. ¡Qué tremendo contraste! Mientras que los impíos claman a las peñas y montañas para que caigan sobre ellos, los justos alaban y exaltan a Dios porque ha venido Jesús. Uno de los capítulos más animadores que se encuentran en la Biblia es Mateo 24. Este contiene parte del sermón que Jesús predicó en respuesta a una pregunta que sus discípulos le formularon en el día del Monte de las Olivas. Ellos preguntaron lo siguiente, voy a leer la pregunta de ellos. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? El resto del capítulo da una lista de señales que se manifestarán sobre la tierra antes que Jesús venga. Vean algunas de ellas. El versículo 6 dice, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. El versículo 7 acrecienta, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. El versículo 24 continúa diciendo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Otras cosas que se enumeran en el Nuevo Testamento son las siguientes. Voy a hacer una rápida mención de ellas. La rápida acumulación de riquezas, pero al mismo tiempo pobreza extrema en la sociedad. Problemas con el trabajo, en el trabajo, empleado, empleador, aumento exagerado del conocimiento, al mismo tiempo mucha ignorancia, la habilidad de las naciones para destruir el planeta Tierra, decadencia moral, aumento del crimen, búsqueda desenfrenada de los placeres, la desintegración del hogar, perversiones sexuales, decadencia espiritual, burladores ante la idea del regreso de Jesús, presión sobre los pastores para que prediquen sermones agradables. Pero en el lado positivo también hay otras señales. Un mensaje mundial anunciando que Jesús vendrá. Restauración de las verdades antiguas. Y el llamado de este mensaje al remanente de Dios, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Al percatarnos de todos estos eventos que nos rodean, sentimos que todos son señales que nos indican que Jesús viene pronto. Aunque ninguno sabe exactamente el día y la hora de la venida de Jesús, Él mismo nos dijo, cuando viereis estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Vean lo que dice el texto. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. ¿Saben una cosa? Si yo les hago una visita en su casa y llego a la puerta, quiere decir que estoy bien cerca, ¿sí o no? De la misma manera, Jesús dice, todas estas cosas indican que mi venida está cerca, muy cerca. Aunque ninguno de nosotros sabe el día y la hora de la venida de Jesús, sabemos que está cerca. Esa es la razón por la que Él nos recomienda que estemos listos. Noten ustedes,
Jesús está tan cercano a nosotros como la última palpitación de nuestro corazón. Si nosotros muriéramos,